que nosotros nos gozamos en que el mundo lo haga, porque definitivamente es la historia más importante sobre la tierra. Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 18. Yo voy a invitarles a que todos puedan abrir sus Biblias ahí y quiero recomendarles, antes de empezar la exposición de este texto, que nuestro corazón y nuestra mente esté completamente dispuesta a escuchar a Dios. Una cosa es sentarnos a escuchar lo que alguien está hablando y otra cosa es sentarte a escuchar diciendo, esto es lo que Dios tiene para decirme el día de hoy. Quiero pedirte que en toda reverencia trates de mantenerte en tu lugar, con tu mente ahí, honrando al Señor a través de escuchar con atención su palabra. Hebreos capítulo 2, los versículos 14 al 18 es lo que vamos a considerar en esta mañana. Y voy a leerlo para ustedes. Les pido a todos que presten muchísima atención a la lectura de este pasaje. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto Él padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Vamos a orar en esta mañana una vez más, pidiéndole al Señor que Él pueda guiar nuestra mente y nuestro corazón para poder entender este texto y que su palabra sea aplicada a nuestra condición, cualquiera que sea, en esta mañana. Vamos a orar. Amado Señor, venimos delante de tu presencia, temiendo tu nombre, en una actitud de adoración. Señor, te pido que quiebres cualquier actitud altiva que pudiera haber en cualquiera de nuestros corazones. Cualquier actitud de falta de disposición de escucharte. Somos tan propensos a eso, Señor, y por eso te suplicamos que tú nos quebrantes. Te pido por tu gracia infinita que tú puedas hablarnos en esta mañana, alimentar nuestro corazón, llenar de alegría nuestra mente y nuestro corazón al recordar a nuestro Cristo y todo lo que significó el que Él se haya hecho hombre. Te pido por tu gran misericordia que tú nos hables, nos enseñes, nos dirijas. Te lo suplico y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En esta mañana yo quiero compartir un sermón al cual le he puesto por nombre Ricos por causa de su pobreza. Ricos por causa de su pobreza. Y un subtítulo podría ser Los beneficios de la encarnación de Cristo. Ricos por causa de su pobreza, los beneficios de la encarnación de Cristo. Y permítame empezar la exposición de este texto diciendo las siguientes cosas. ¿Cuántos países en el mundo conocen la fiesta de la Navidad? Saben, si uno hace esa pregunta, uno tendría que realmente preguntar de una manera diferente. ¿Cuántos países en el mundo no conocen o no celebran la Navidad? Porque la gran mayoría de los países en el mundo celebran estas fechas. Si ustedes se meten en Google o en cualquier navegador y comienzan a buscar cómo se celebra la Navidad en diferentes lugares, uno se asombra con todos los tipos distintos de culturas que hay celebrando la misma fecha. Todos saben del nacimiento de Jesús, todos a su manera tratan de recordarlo y celebrarlo. Todos tienen su propia comida típica y sus propias formas típicas en las que celebran esta fiesta. En esta mañana, mientras meditaba un poco más en este texto,
comencé a buscar algo muy interesante y era en qué países no se celebra la Navidad. No porque no la conozcan, porque todos la conocen, sino porque es prohibida. Y había algunos países, como por ejemplo Arabia Saudita, donde el 99% de las personas que están en ese país son musulmanes. Y se prohibió completamente cualquier tipo de alusión a cosas que tengan que ver con el cristianismo, la Navidad. También un país como Argelia, que tiene el 98% de musulmanes, tampoco es un país donde se celebra. Y pudiéramos avanzar en la lista. Corea del Norte, ustedes saben la persecución que hay hacia el cristianismo en Corea del Norte. No se permiten reuniones públicas donde se hablen de estos temas. Lo mismo pasa en otros lugares, como Irán. Pero lo interesante en esta mañana y lo que quiero que pensemos al empezar este texto es: muchas personas del mundo conocen la historia de la Navidad, saben de qué se trata, la celebran, pero lastimosamente la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿ellos entienden el verdadero significado? Ahora, quiero hacerte esa pregunta a ti en esta mañana. ¿Entiendes tú el verdadero significado de la Navidad? Y alguien puede decir: pastor, por supuesto. Nosotros nos reunimos en la iglesia y nosotros disfrutamos de recordar que Cristo nació para darnos salvación. Y yo quiero decirte amén a esa respuesta. Sin embargo, también quiero llamar tu atención en esta mañana a decirte que lastimosamente muchas personas dentro de nuestra iglesia, y quizás tú y yo, no entendemos verdaderamente lo que eso significa. Es que para que Cristo haya nacido y sea el Salvador del mundo y dé la oportunidad de dar vida eterna a todo aquel que cree en Él, hay tantas cosas que tuvieron que suceder. Tantos milagros, tantas obras soberanas de parte de Dios. Una de esas obras maravillosas que sucedieron fue la encarnación. Para nosotros la encarnación es un tema tan fácil de hablarlo, pero qué poco meditamos en lo que eso significa. Y en esta mañana yo quiero tomar nuestro tiempo de este sermón para poder meditar en la encarnación de Cristo, el hecho de que Él se haya hecho un bebé, el hecho de que Él haya nacido. Hay un milagro extraordinario alrededor de eso. Pero no solo eso, hay beneficios extraordinarios por causa de que Dios se hizo hombre. Y quiero que pensemos en eso juntos en esta mañana, para lo cual te voy a pedir que tú puedas mirar conmigo y estudiar este texto en dos encabezados solamente. En primer lugar, la afirmación de la encarnación, y en segundo lugar, los beneficios de la encarnación. La afirmación de la encarnación y los beneficios de la encarnación. Cuando hablemos de los beneficios, vamos a notar cómo este texto nos enseña tres beneficios claros que hay de lo que la encarnación trajo como resultado. El hecho de que Dios se haya hecho hombre trajo beneficios a todos aquellos que ponen su confianza en Él. Así que anhelo que en esta mañana tu corazón sea movido a adorar a ese Dios que hizo lo imposible para que nosotros podamos tener vida eterna y para que la Navidad pueda ser realmente una celebración que hoy trae gozo a nuestro corazón. Cristo nació, el Salvador del mundo nació, pero eso tiene muchísimas implicaciones en las que tenemos que pensar. En primer lugar, quiero que miren conmigo el versículo 14, donde vemos la afirmación de la encarnación. La afirmación de la encarnación. Y fíjense cómo empieza este texto. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Mis hermanos, la encarnación tiene una palabra que siempre tiene que ir conectada con esta doctrina. Presten mucha atención. La encarnación va conectada con la palabra identificación.
La encarnación se conecta y se abraza con esta palabra identificación. ¿Y por qué? Bueno, porque era imposible que Dios pudiera salvar a los hombres sin que haya la adecuada identificación entre Él y nosotros. No se podía lograr un camino de salvación, un camino de salida, un camino a través del cual nosotros pudiéramos regresar a Dios, si es que aquel que venía a abrir ese camino no hubiera sido exactamente igual que nosotros. Se necesitaba de su identificación, se necesitaba de que Él sea como uno de nosotros. En este texto empieza hablando de esa identificación al decir, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, hablando del pueblo, hablando de aquel pueblo escogido, por causa de eso, por causa de que ellos eran carne y sangre, Cristo también tuvo que participar de lo mismo. La palabra participó, que aparece aquí, es una palabra griega muy conocida, es la palabra koinoneo. Es una palabra que significa tomar parte en o participar con alguien de algo. Por ejemplo, en la iglesia primitiva, cuando se hablaba de la comunión, la palabra comunión viene de koinonía. La palabra comunión surge de la idea de que ellos se reunían y compartían todas las cosas, alimentos, adoraban al Señor, invertían tiempo juntos. En otras palabras, ellos se identificaban el uno con el otro y participaban de las mismas cosas el uno con el otro. La participación tiene que ver ser parte de algo o tomar parte con algo. Cristo tomó parte con nosotros, se encarnó para poder ser aquel que iba a ser la propiciación y el perdón de nuestros pecados. Mis hermanos, no hubiera sido posible de ninguna otra manera. Dios tenía que identificarse con los hombres y por eso hizo que su Hijo tomara un cuerpo humano y se hiciera carne y sangre como nosotros. Escuchen esta declaración doctrinal que nos explica en qué consiste la humanidad de Cristo Jesús. Dos naturalezas completas, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Esta persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. El milagro que Dios hizo para que nosotros pudiéramos estar identificados y para que pudiera venir alguien que se identificara con nosotros fue que Él mismo vino y tomó forma humana, encarnándose, vistiéndose de humanidad para poder identificarse con los hombres. Era imposible que Él pueda ayudarnos si Él no se hacía como uno de nosotros. Nosotros caímos en Adán, nosotros le dimos la espalda a Dios y decidimos vivir de una manera errada. Dios tuvo que tomar la forma de hombre como Adán para poder hacer bien lo que Adán y los hombres hicieron mal. Por lo tanto, la encarnación es un milagro en el cual Dios participa con nosotros exactamente de lo que nosotros somos. Y eso hace de Dios hombre un verdadero Dios y al mismo tiempo un verdadero hombre. Pero yo quiero hacer una pregunta importante antes de continuar esta exposición. ¿Qué fue lo que costó el hecho de que Dios se identificara con nosotros? ¿Qué fue lo que costó? Sin perder el texto que estamos considerando en esta mañana, yo quiero que usted me acompañe a 2 o 3 pasajes muy importantes que nos ayudan a refrescar nuestra mente de qué fue lo que costó la encarnación de Cristo. Mire por favor conmigo Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 7 en adelante. Filipenses capítulo 2, versículos 7 en adelante. Empezando desde el versículo 5, dice así: haya pues en vosotros este sentir
que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mis hermanos, ¿qué fue lo que costó la encarnación de Cristo? Según este texto, en primer lugar se ve claramente que lo que costó fue que Él se despojó. Despojarse implica no hacer uso de algo, dejar algo que a Él le pertenece o que Él tiene por naturaleza. Mis hermanos, Dios es Dios eterno. Él es un Dios que ni siquiera los cielos lo pueden contener. Es un Dios que es autosuficiente y no necesita de nada ni de nadie. Pero dice que Él se despojó de esto. No se aferró a lo que era. Simplemente lo dejó y tomó la forma de un hombre. Yo quiero que pensemos por un momento en esta mañana. Piense conmigo. El Dios que no necesita de nada, por amor a nosotros y para poder identificarse con nosotros, no necesitando nada, hizo como que si necesitara todo. Siendo capaz de crear todas las cosas, se hizo limitado en su poder y en su capacidad por poder identificarse con nosotros. Ese Dios que creó el cielo y la tierra, de pronto quiso identificarse con nosotros, teniendo hambre, sueño y cansancio como nosotros. Esa identificación costó que Él se despojara de la gloria bendita que Él tiene. Nosotros empezamos este culto leyendo Apocalipsis capítulo 4 y vimos maravillosamente la gloria que está alrededor del trono del Cordero. Esa gloria que tiene un mar que es como de cristal, que todo resplandece, que ilumina todo lo que tiene, para poder identificarse con nosotros. Él se vistió de carne y dejó cubierta la gloria que a Él le pertenece. Ningún hombre es capaz de ver a Dios y quedar con vida. Ningún hombre es capaz de ver a Dios y no adorarle y caer de rodillas como tantos personajes en la Biblia. Ningún hombre es capaz de hacer eso. Pero Dios quiso velar, cubrir, tapar su gloria, quitando y despojándose de todo lo que a Él le pertenece por naturaleza, para poder identificarse con hombres como nosotros. Dios se identificó con nosotros despojándose de su gloria. Él sigue siendo Dios. Él siguió siendo Dios aun cuando su gloria era velada en el cuerpo de un pequeño bebé. Él siguió siendo Dios, pero Él se despojó de esa gloria. También podemos ver en este pasaje que Él se humilló. No solamente se hizo hombre, hermanos, hay una gran diferencia entre Dios y los hombres. Solamente una visión equivocada, superficial, haría que nosotros no podamos ver la gran distancia que hay entre Dios y los hombres. Ustedes han escuchado que yo he repetido muchas veces que cuando uno tiene una visión correcta de quién es Dios y quiénes somos nosotros llegamos a tener una perspectiva correcta de todo. A veces nosotros no entendemos esa diferencia y creemos que Dios es como un hombre, pero un poco superior. No, hay una distancia que es infinita entre quién es Dios y quiénes somos nosotros. Hay una distancia que no se puede medir, que no se puede cruzar, que nadie la puede alcanzar. Así de altos como son los cielos y están distantes de la tierra, así sus pensamientos y lo que Él es está distante de quienes somos nosotros.
Pero siendo ese Dios alto y majestuoso, se despojó de su gloria y se humilló al hacerse un hombre como nosotros. Piensen esto. Piensen en los pequeños bebés que usted puede ver. Qué emocionante es cuando uno ve a un bebé y pensar que algún día el Señor Jesús fue así. Y cuando usted ve a un hombre, o un joven, o un niño, y puede tocar su piel, y puede verlo, y ver sus limitaciones, usted mira y se asombra al pensar correctamente, ¿cómo puede ser que un Dios tan asombroso y tan sublime se haya hecho un hombre así? Se humilló al hacerse hombre, pero mis hermanos, no solamente fue un hombre, sino que fue un siervo en medio de los hombres. El identificarse con nosotros le llevó a él el tener que despojarse, el tener que humillarse. Mire conmigo también en 2 de Corintios 8:9, rápidamente. 2 de Corintios 8:9. ¿Qué más costó esa humillación, esa identificación con nosotros? 2 de Corintios 8:9. Dice así: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. No solamente se despojó, no solamente se humilló, se hizo pobre. Hermanos, ni siquiera la situación más pobre en esta tierra hubiera llevado a que una persona naciera donde el Señor Jesús nació. Su humillación y su pobreza son la forma en la como Él se identifica con nosotros. Él vino a la tierra como un hombre para identificarse con todos los hombres. Pero alguien puede decir, sí, pastor, pero Él vino como un hombre, pero como un hombre rico. Él vino como un rey. Él vino como alguien a quien otros tienen que servirle. Aunque Él se haya hecho hombre, yo no me puedo identificar con Él. Y entonces Él dice, no, yo no vine para ser servido, sino para servir. Si tú eres lo más vil que este mundo tiene, si tú estás en escala más baja de todos los derechos que un hombre pudiera tener, aún ahí Cristo se puede identificar contigo. Porque en su humillación, Él se despojó de su gloria y se hizo pobre, para que no haya ningún ser humano en esta tierra que no pueda identificarse con Él. Nadie ha nacido más pobre que Él. Nadie ha vivido con tanta escasez como Él. Por esa razón todos se pueden identificar con Él. Desde un rey poderoso hasta un hombre pobre y mendigo, todos son identificables con Cristo Jesús. Pero quiero que miren un último pasaje antes de volver a Hebreos. Isaías capítulo 53, este texto tan conocido e importante. Isaías capítulo 53. Quiero que noten lo que dicen los versículos 2 y 3 de este pasaje tan importante. Isaías 53. Este pasaje está hablando de nuestro Señor Jesucristo y dice: subirá cual renuevo delante de Él y como raíz de tierra seca. Fíjense, no hay parecer en Él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Mis hermanos, la identificación de Cristo con nosotros no solamente tuvo que ver con que Él se despojó de su gloria, no solamente tiene que ver con que Él se humilló, no solamente tiene que ver con que Él se hizo pobre, no solamente tiene que ver con eso, sino también con que Él perdió la hermosura y con que Él quiso ser menospreciado. Hermanos, no hay nada más glorioso y hermoso que la faz de nuestro Señor. El ver su rostro,
es una de las cosas o la cosa más deleitable que los ojos humanos pueden tener. Pero ese rostro, cuando vino a la tierra, vino sin ningún atractivo. Vino sin ninguna pista externa que pudiera mostrar quién era Él. Él vino completamente en una circunstancia de menosprecio. Él se iba a identificar con los hombres. Vuelvo a repetir lo que dije hace un momento. No importa quién seas. No importa si quizás en esta mañana tú estás pensando, pastor, es que usted no sabe la condición o la vida que yo tengo. Usted no sabe la tristeza, la pobreza, la soledad, el menosprecio que yo he recibido. Usted no lo entiende, pastor. Y yo tengo que decir, es verdad, quizás yo no lo entienda. Pero sí quiero decirte esto. Cristo lo entiende. Porque Él vino a la tierra con el propósito de identificarse con todos los hombres. Para identificarse contigo. Para identificarse de tal manera que Él pudiera abrir el camino de regreso al Padre Celestial. Él se encarnó y la encarnación es la forma en cómo Él se identificó con nosotros. Amén. Eso nos lleva a nuestro segundo punto, los beneficios de la encarnación. No solamente en este texto, volvemos a Hebreos, no solamente se nos enseña que realmente Él participó con nosotros en carne y sangre porque era necesario, no solamente se nos habla de su encarnación, sino que este texto nos enseña de una manera preciosa cuáles son los beneficios de esa encarnación. Y este texto menciona 3 beneficios muy importantes que nosotros recibimos al estar identificados con Él en su encarnación. En primer lugar, el versículo 14, Él se hizo hombre, se identificó con nosotros para destruir al diablo. Para destruir al diablo. Miren cómo dice este texto. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Hermanos, mediten conmigo en las siguientes verdades y presten mucha atención. El diablo quiso destruir desde el principio la creación de Dios y especialmente Él quiso destruir al hombre. El diablo fue el primer pecador y el primero en ser separado de la gloria de Dios por causa de la maldad que se halló en su corazón. Pero después de haber caído, el propósito del diablo era destruir la creación de Dios, destruir su plan y tratar de hacer todo por romper lo que Dios había establecido. Entonces, a través de cómo Él habló a la mujer y la engañó, Eva peca y nosotros podemos imaginarnos la risa del diablo diciendo: he destruido para siempre la creación de Dios. Ahora todo está manchado de pecado. Ahora ellos son como yo. Ahora yo me identifico con ellos. La identificación en el pecado a través del diablo es lo que él consiguió al llevar a nuestros primeros padres a pecar. Y por causa del pecado reinó la muerte en medio de los hombres. Y el diablo, como que si fuera un juez o señor, trató con el imperio de la muerte, como dice este texto, utilizándolo en contra de los hombres, lastimando la conciencia y poniendo temor en los hombres. El diablo trajo la muerte y el diablo utilizó la muerte para asustar a los hombres y mantenerlos en ese temor. El diablo en esa condición también nos enseña la Biblia. Él se sienta cerca de Dios algunas veces para poder acusar a los hombres delante de Dios. ¿Se acuerdan la historia de Job? ¿Has visto tú a mi siervo Job?, le pregunta a Dios, y el diablo dice: sí, pero él es así porque tú le has dado todas las cosas. Quítale lo que tiene y vas a ver cómo hace.
Ese mismo tipo de acusación es la que se encuentra en Zacarías cuando vemos esta figura profética. Y el diablo sigue haciendo la misma tarea de estar juzgando y acusando a los hombres delante de Dios. El diablo tiene un imperio, y ese imperio ha estado reinando sobre los hombres por todo el tiempo en que los hombres pecaron. Sin embargo, inmediatamente después de que los hombres pecaron y el diablo tomó posesión de ese imperio, Dios hizo una promesa. Un día vendrá un descendiente de la mujer. Escuchen esto con atención. Vendrá un descendiente de la mujer, a quien el diablo y su descendencia le herirán, pero la herida que él les hará será una herida de muerte. La profecía de la venida de Cristo, la primera enseñanza de la venida de Cristo, tenía que ver específicamente con Cristo naciendo de una mujer con un propósito en particular: destruir y vencer al diablo. Por lo tanto, para poder cumplir esta maravillosa promesa, Dios tuvo que hacerse hombre. Y Dios tuvo que hacerse hombre para poder recibir el dolor que el diablo le iba a dar. Dios no puede sentir dolor ni ser afectado por nada. Dios, no hay nadie que se pueda levantar delante de Él o causarle algún tipo de molestia. Y por esa razón, Dios tuvo que tomar una forma humana para poder recibir la herida del diablo, para poder morir. Porque Cristo como Dios no podía morir, pero como hombre se hizo posible el poder morir. Y Él vino, tomó forma de hombre y murió. Y a través de la muerte, Satanás fue derrotado. Mis hermanos, es importante que nosotros precisemos lo que significan estas palabras. El día de hoy en muchos lugares se proclama una victoria sobre el diablo, como que nosotros pudiéramos mofarnos e insultarlo, olvidándonos de que él sigue siendo un enemigo, que aunque está sentenciado y derrotado, Pedro dice que sigue estando como león rugiente buscando a quien devorar. El diablo ha sido derrotado, sus días han sido contados. Lo único que está esperando es el juicio final, en el cual el Señor lo enviará para siempre al lago de fuego y azufre. Sin embargo, el beneficio que nosotros recibimos hoy es que aunque el diablo siga suelto y en un sentido atado, pero suelto en otro, a pesar de eso, nosotros tenemos el beneficio de que el Hijo del Hombre vino y se identificó con nosotros para poder vencer a nuestro enemigo. No podía vencerlo en el sentido de estando en la posición de Dios, porque Dios no tiene enemigos debido a su grandeza. El diablo es un ser creado, y como ser creado tenía que ser enfrentado por un hombre. Y Dios destruyó el imperio del diablo a través de la obra, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Amén. ¿Sabe lo que nosotros éramos antes de conocer a Cristo? Esclavos del diablo. Éramos su descendencia. Estábamos en una herencia que nos llevaba completamente a la muerte y a la condenación. Pero gloria al Señor, que Él se identificó con nosotros para poder vencer a Satanás. Amén. En segundo lugar, quiero que note lo que dice el versículo 15. Nosotros encontramos en el versículo 15 el segundo beneficio de que Él se haya hecho hombre. Y dice así: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La segunda cosa por la cual nosotros vemos que Dios se hizo hombre
fue para librarnos del temor de la muerte. Piénselo conmigo así. Dios no muere. Dios es eterno y siempre ha sido quien es. Dios no puede morir. Por eso Dios tuvo que tomar forma de hombre para morir, enfrentar a la muerte y derrotarla. Cuando Él resucita, lo que Él hace es demostrarle a todos los que vienen representados por Él que así como Él venció la muerte, la promesa es que todos ellos la vencerán. Así como Él resucitó, todos los que están en Él resucitarán. No se puede llegar a ese compromiso, a esa seguridad o a esa esperanza sin antes haber vencido a la muerte. Por eso tuvo que hacerse hombre para morir. Y siendo hombre y habiendo muerto, resucitó venciendo a la muerte. La muerte es consecuencia del pecado. Y por eso, desde el día que los hombres cayeron en pecado, la muerte reinó entre los hombres. La muerte, los hombres saben en su conciencia que la muerte los lleva a un lugar del cual ellos no pueden regresar. Es interesante cuando uno escucha todo este tipo de enseñanzas falsas sobre el hecho de que uno puede reencarnar o volver o tener una vida en el más allá de alguna manera que ellos quieren pensar. El hombre sabe lo que es la muerte. El hombre sabe que a la muerte no se le puede huir. El hombre sabe qué es la muerte y por eso le teme. Los hombres saben que cuando mueren, ellos van a tener que abrir sus ojos delante del juicio de Dios y van a encontrarse con la perdición eterna. Por eso la gente no quiere morir. Por eso la gente quiere siempre tratar de rejuvenecer y tratar de hacer una vida inmortal. Porque no quieren llegar a encontrarse con su Creador. Porque su conciencia, no importa qué tan necios sean con sus palabras, su conciencia sabe que un día vamos a tener que rendir cuentas. Y por eso el hombre le tiene miedo a la muerte. Pero el temor a la muerte es derrotado por Cristo, porque cuando Él resucitó, Él le trajo confianza a su pueblo. Romanos capítulo 8, no lo vamos a buscar, pero en el versículo 38 y 39 dice que nosotros sabemos que ni la vida ni la muerte nos pueden separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Los creyentes verdaderos pueden tener confianza al momento de la muerte, porque la muerte ya no es vista como un enemigo. La muerte ya no es vista como algo que no queremos enfrentar. La muerte se convierte en nuestra aliada. Es gloriosa las palabras que Pablo dice cuando él pregunta de una manera retórica: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y la pregunta que está haciendo Pablo de manera retórica es: imagínense un pequeño insecto como una abeja tratando de seguirlos. Lo que a nosotros nos hace temerle a una abeja es ese aguijón que te puede pinchar. No es el porte de la abeja, no es lo miedosa que puede hacer la abeja. Si la abeja no tuviera aguijón, nadie correría de ellas. Ni siquiera las tomarías en cuenta. Pero lo que hace que tengamos temor de ese tipo de animalitos es el dolor de su aguijón. La muerte pierde su aguijón cuando la muerte es vencida por la esperanza que Cristo Jesús nos da. Ya no hay temor. Sí, la muerte está ahí. Sí, la muerte está a la mano. Cualquiera de nosotros un día va a tener que saltar hacia el otro lado y vamos a tener que enfrentarnos con la muerte. Pero la muerte ya no tiene aguijón, porque ese aguijón fue puesto sobre Cristo Jesús.
Y Cristo se levantó de entre los muertos, mostrando que la muerte ya no tiene ningún valor, ni ningún poder sobre aquellos que han puesto su confianza en Él. Hermanos, la muerte se convierte en nuestra aliada. Pablo lo entendía muy bien. Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué cosa? Ganancia. ¿Y quién puede decir algo así? Solamente alguien que no le teme a la muerte, sino que ve en la muerte una aliada. La muerte es gloriosa según Pablo, porque la muerte, en el momento en que nos encontramos con ella, lo primero que nuestros ojos van a ver va a ser a nuestro Redentor resucitado. La muerte perdió su poder, ya no nos da temor a los que estamos en Cristo, porque la muerte es simplemente el fin del sufrimiento en esta tierra. La muerte es el inicio de la verdadera vida. Y eso no significa que nosotros no disfrutemos esta vida. Eso no significa que nosotros no disfrutemos de cada cosa que Dios nos da. Claro que sí. Sin embargo, ya no vivimos atemorizados. La muerte ya no se convierte en un estrés que aprieta nuestro pecho y nos preocupa. La muerte es un descanso en la presencia del Señor que ya no da temor, sino que es algo que anhelamos. Solo es posible en Cristo Jesús, y solo fue posible porque Él se hizo hombre. En tercer lugar y último en esta mañana, yo quiero que noten conmigo los versículos 17 y 18. El autor de Hebreos nos dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel como sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El último beneficio que nosotros encontramos en estos dos versículos es que Él se hizo hombre para convertirse en un sumo sacerdote misericordioso y fiel. Él se hizo hombre para convertirse en un sumo sacerdote misericordioso y fiel. Aquí hay algunas cosas importantes que podemos notar en este texto. En primer lugar, está el hecho de la figura del sumo sacerdote. Presten mucha atención. La figura del sumo sacerdote en el Nuevo Testamento no aparece muchas veces. Pero cuando aparece, aparece hablando de Cristo Jesús. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Esta figura es una figura muy importante, muy elevada de la figura del Antiguo Testamento y de la religión de Israel. Israel tenía la orden de parte de Dios que por causa de sus pecados ellos tenían que ofrecer sacrificios, derramamiento de sangre, y entonces ellos debían traerlo al tabernáculo y después al templo, donde ellos venían, y entonces los sacerdotes hacían el trabajo. Pero había un hombre llamado el sumo sacerdote, el cual era el sacerdote más elevado o el más importante de todos. Y la razón por la cual era el más importante era porque él era el que se presentaba delante de Dios en representación del pueblo una vez al año. Cuando llegaba el día de Yom Kippur o el día de la expiación, Dios mandaba a que todo el pueblo confesara sus pecados. Y entonces escogía un macho o cabrío al cual se le ponían las manos encima, en una forma de imputación del pecado que el pueblo estaba confesando. Ese macho cabrío se lo llevaba al desierto para que muera. Pero había otro macho cabrío sobre el cual también se ponían las manos. Y ese macho cabrío era la víctima inocente que moría para perdonar los pecados de todo el pueblo. Cuando se mataba ese animal, el sumo sacerdote entraba con esa sangre al lugar santísimo
una vez al año y ponía la sangre delante de Dios como un sacrificio que pudiera aplacar la ira de Dios y que pudiera hacer que Dios mire con misericordia y bondad a esos hombres que habían pecado. Si todos los hombres habían confesado sus pecados y las cosas se hacían como Dios lo mandaba, entonces el sumo sacerdote salía y se presentaba delante del pueblo con sus ropas de gala, mostrando que Dios había perdonado al pueblo una vez más. Qué maravillosa figura que está prefigurando a nuestro precioso Salvador. Él es el sumo sacerdote, nosotros el pueblo, pero Él es tanto el sacrificio como el sumo sacerdote. Y la primera cosa que dice es que Él es un sumo sacerdote fiel en lo que tiene que ver con Dios. La palabra fiel tiene que ver con dos cosas. En primer lugar, fiel es alguien que cumple correctamente, con cabalidad, las cosas que se le han dado para hacer. Ese es un hombre fiel. Y Cristo es un sumo sacerdote fiel porque hizo y cumplió la misión que se le dio para hacer. Pero en segundo lugar, también se habla de alguien fiel, alguien que es digno de confianza. Cristo es digno de confianza para todos aquellos que han puesto su confianza en Él. Él es el sumo sacerdote delante de Dios. Yo quiero que ustedes imaginen la escena. El hijo muere, pero entonces resucita y María trata de tocarlo y le dice: no me toques, porque todavía no he ido a mi Padre. Y entonces él va delante del Padre y se presenta. La forma en la que él se presenta como un sumo sacerdote. Sus manos horadadas, mostrando el sacrificio que se había hecho. El hecho de que Jesús resucitó de la tumba nos recuerda la figura del sumo sacerdote saliendo del lugar santísimo. Si no se ofrecía correctamente el sacrificio, el sumo sacerdote moría. Pero cuando el sumo sacerdote salía a la presencia del pueblo una vez más, para que todos lo vieran en su ropa de gala, era una muestra de que Dios había perdonado el pecado del pueblo. Y entonces Cristo resucita glorioso y se presenta delante de diferentes hombres. Y lo único que Cristo está diciendo es: el Padre aceptó el sacrificio. El Padre aceptó el pago. Y el hecho de que Él haya resucitado manifiesta que el pago se hizo y que Dios lo aceptó. Él es, por causa de que se hizo hombre, un sumo sacerdote fiel delante de Dios. Pero quiero concluir con esto en esta mañana. Él también es un sumo sacerdote misericordioso con respecto a los hombres. Este texto enseña de una manera tan preciosa esta verdad. Dios se hizo hombre y Él tenía que oficiar y pararse entre Dios y los hombres. Por eso tenía que ser tanto Dios y al mismo tiempo ser hombre. Y se para en medio como el sustituto y se presenta delante de Dios con sus manos ensangrentadas. Y Dios acepta su sacrificio. Y entonces es llamado sumo sacerdote fiel. Pero cuando Él regresa y mira a los hombres, es llamado un sumo sacerdote misericordioso. Y la Biblia nos enseña que Él sabe sostener a aquellos que viven en tentaciones y en luchas, porque Él mismo las padeció. Como hombre, y recordar que Él se hizo hombre, es recordar que Él puede entendernos. La Biblia dice que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Por eso es misericordioso. Porque Él mismo fue tentado en todo, aunque nunca pecó. Él sabe cuáles son nuestras luchas. Él sabe cuáles son nuestros dolores.
Tú no tienes que tratar de explicarle, como a veces me lo haces a mí o a alguna persona. Es que tú no me entiendes. Y entonces una persona trata de decirte, bueno, pero explícame para entenderte. No, es que no importa cómo te lo diga, tú nunca me vas a entender. Yo quiero decir algo importante en esta mañana de parte de Dios. Él sí puede entenderte. Y no tienes que explicárselo. Porque Él mismo ha padecido. Él mismo lo sufrió. Él mismo ha estado en tu lugar. Y eso es uno de los beneficios más sublimes que tenemos. Del hecho de que Él se hizo hombre. Él sabe lo que somos. Sabe nuestra debilidad. Sabe con lo que luchamos. Y nos entiende. Y nos fortalece. Y dice el texto, termina el versículo 18 diciendo, Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Qué difícil es pararte delante de alguien que no puede entenderte. Por eso uno enseña que una madre que ha perdido a su hijo es una buena consejera para otra madre que ha perdido a su hijo, porque ella sabe lo que siente. O un padre que ha pasado un momento difícil con sus hijos, él puede aconsejar a otro que ha pasado lo mismo porque dice, yo sé lo que tú sientes. Qué difícil sería mirar nuestra condición y mirar a Dios en su perfección y decir, Señor, tú no nos entiendes. Tú no sabes lo que es ser criatura, tú no sabes lo que es estar limitado, tú no sabes lo que es tener ansiedades o afanes, tú no sabes eso. Tú eres Dios. Pero Cristo aparece en medio de la escena y dice, yo sí sé. Porque aunque soy Dios, soy hombre completamente como tú. Y yo sí puedo entender. Y yo sí sé con lo que luchas. Y yo siento compasión por ti. Y al mismo tiempo, cuando uno piensa en esta maravillosa verdad, si uno solamente piensa que Cristo fue santo porque Él era Dios, entonces no nos queda mucha esperanza, porque Él no es como nosotros entonces. Si Él es Dios, claro, eso es una gran diferencia. Por supuesto que no iba a pecar porque Él es Dios. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Y Él no se podría haber identificado con nosotros si no hubiera estado en la misma condición que nosotros. La razón por la cual Él no pecó no es porque era Dios simplemente. Porque también fue hombre verdaderamente. Pero como hombre, su dependencia absoluta fue en el poder del Espíritu Santo. Así como tú y yo hoy podemos también poner nuestra dependencia en Él. Él no pecó, aun cuando era hombre, porque el Espíritu lo sostuvo. Y como Él entiende eso, Él socorre a todos los que son tentados. ¿Estás siendo tentado en esta mañana? Quizás vienes a este culto en esta mañana siendo tentado. Tentado quizás en tu orgullo, a sentir que no debes dar lo que otras personas no te están dando a ti, que tú no tienes por qué humillarte o rebajarte delante de otros. ¿Estás siendo tentado en tu orgullo? ¿Estás siendo tentado en tu carne con respecto a pecados de inmoralidad? ¿Estás siendo tentado en tu carne porque tienes una carne débil que no puede perseverar en oración, en la lectura de la palabra, en buscar fielmente lo que alimenta tu alma? ¿Cuál es tu tentación en esta mañana? Cualquiera que ésta sea, Él te entiende. Y Él es poderoso para socorrerte. Para eso se hizo hombre. No solo para salvarnos, sino para enseñarnos a caminar y ser nuestro ejemplo.
en cómo se debe vivir esta vida cristiana para su gloria. Amados hermanos, ¿qué significa la Navidad? Pastor, significa que Dios se hizo hombre. Yo espero que en esta mañana tu entendimiento de lo que significa que Dios se haya hecho hombre haya sido un poco más aclarado y te lleve a adorar a tu Señor. ¿Cómo puede ser que el Rey de Reyes haya tomado esa forma, se haya humillado, se haya despojado, se haya hecho pobre, haya dejado que lo menosprecien, haya cubierto su belleza? La respuesta es porque esa era la manera de vencer a Satanás, de vencer la muerte, de traer expiación por el pecado y de poder entenderte en medio de tus pruebas. Para eso se hizo hombre. Y nosotros podemos alabarle en esta mañana por el maravilloso regalo que es que Dios haya sido hecho hombre y haya habitado entre nosotros. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por tu palabra y gracias por esta reflexión que nos permites hacer en la hermosura de Cristo. Señor, que esta iglesia no tenga ningún atractivo mayor que predicar a ese Cristo hermoso, humillado, muerto y exaltado. Que nuestros corazones, Señor, ardan y se muevan en adoración a ti por lo que tú has hecho, por tu misericordia, porque a pesar de nosotros, tú nos sostienes. Señor, te pido que traigas paz, traigas restauración al corazón de todos mis hermanos que en esta mañana están siendo tentados. Que puedan ver a Cristo Redentor, entendiendo sus almas, entendiendo su necesidad. Señor, y todos aquellos que no te conocen, te pido que el ver a Cristo hecho hombre pueda traer a sus mentes la gran necesidad que ellos tienen de abrazarse de Él y creer en Él con todo su corazón. Salva a los pecadores, Señor. Santifica a tu pueblo, te lo rogamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.